La conferencia de hoy es sobre la religión egipcia, probablemente una religión que tiene una gran vinculación con el arte egipcio. Lo que conocemos de arte está muy ligado a la práctica religiosa, y la charla está dividida en dos partes. La primera es hablar de la religión, los principales dioses, los principales mitos, y luego vamos a hablar de lo que es la vida después de la vida, es decir, la noción de vida después de la muerte, de un juicio de los dioses, un juicio tras el deceso, el alma inmortal. Y entonces vamos a estar hablando de una serie de conceptos que de alguna manera se fueron filtrando a las religiones monoteístas de Occidente. Es decir, la religión egipcia, no todo, pero ciertos elementos de la religión egipcia son la base para entender el pensamiento religioso monoteísta, y de hecho vamos a hablar de una revolución monoteísta que hubo en el Antiguo Egipto de un periodo muy breve, menos de 20 años, pero ya se habla de una serie de conceptos que nos van a ser bastante más familiares. Bueno, entonces vamos a empezar con lo primero, que es la religión. Bueno, la religión en el Antiguo Egipto le va a dar sentido a las necesidades del campesino, del artesano y de los ciudadanos del reino, es decir, de todos los habitantes. Una gran preocupación en el surgimiento del pensamiento religioso desde la época del Paleolítico hasta las religiones consolidadas y el pensamiento religioso más abstracto es encontrarle sentido al porqué de la vida y el porqué de la muerte. En estas épocas, todavía en la antigüedad, también es encontrarle el sentido a la naturaleza que rodea al hombre y a sus fenómenos. Es una explicación que el hombre no tiene al alcance de la mano si no recurre a conceptos sobrenaturales: por qué llueve, por qué se inunda, por qué cae el trueno, pero sobre todo, por qué se nace y por qué se muere, y una tremenda angustia de qué sucede después de la muerte. Entonces, desde épocas inmemoriales, desde el periodo paleolítico, y estoy hablándoles de 20.000, 30.000, 40.000 años antes del surgimiento de la vida civilizada, ya hay nociones que hablan de algo después de la muerte. Porque los enterramientos que se han encontrado del periodo paleolítico también es acomodar los cuerpos de una cierta manera y enterrarlos con unas ofrendas funerarias, pensando en que esto va a ser útil en la vida después de la muerte. Entonces, esta es una línea de pensamiento sumamente antigua que se va a ir elaborando, se va a ir refinando, se va a ir haciendo más sofisticada, hasta que ya con los egipcios vamos a encontrar un pensamiento religioso muy elaborado, muy trabajado, una serie de dioses muy bien identificados, rituales, sacerdotes, templos, ofrendas, es decir, ya una religión en todo su sentido, dioses con una personalidad propia. Ya no son las fuerzas de la naturaleza, sino dioses particulares. Y esta religión, como de todo el pensamiento religioso, le va a tratar de responder al hombre sus angustias, sus preocupaciones más fundamentales. Y bueno, lo que conocemos del Antiguo Egipto está muy ligado a la práctica religiosa. La escritura se va a desarrollar en función del rito funerario, el libro de los muertos. Las esculturas son funerarias, los amuletos, las pinturas en las tumbas que nos permiten conocer muy bien cómo era la vida cotidiana del antiguo egipcio, tienen que ver con la noción de que eso que se plasmó en el muro de la tumba va a cobrar vida una vez que el alma pase por el juicio de Osiris, y entonces hay que pintar las escenas de la vida cotidiana de la manera más realista para que el hombre que está ahí enterrado esté abastecido, esté cuidado y esté alimentado después de su muerte. Para la civilización egipcia, como las civilizaciones antiguas, vamos a hablar inclusive de Mesoamérica, hay muchos dioses que tutelan diferentes facetas de la vida cotidiana de la vida, es decir, dioses de la tierra, dioses del agua, diosas de la fertilidad, del nacimiento, del matrimonio, de la muerte, de la justicia, de la verdad, de la armonía. Y entonces el antiguo egipcio, desde que se levantaba hasta que se acostaba, desde el primer día del año hasta el último, su vida cotidiana está ligada a una práctica religiosa y al cumplimiento de una serie de rituales que, esto le va a dar un sentido a su vida.
¿Para qué está el hombre? El hombre está para adorar a los dioses. ¿Para qué debe de adorar a los dioses? Para que los dioses lo protejan, lo preserven, para que los dioses lo alimenten. Y entonces el hombre necesita a los dioses y los dioses necesitan del hombre. Y esto va a ser el concepto no para una festividad religiosa una vez al año, sino todos los días desde el amanecer hasta el anochecer. Los conceptos religiosos de los egipcios van a ser sumamente complejos. Se va a dar explicación al cosmos, al amanecer y al anochecer, al movimiento de los astros en el cielo, a las épocas del año. Va a haber un panteón no entendido como cementerio, sino en la noción original de la palabra panteón, que es el concepto de todos los dioses, toda la multitud de dioses, que van a ser pues, los que le van a dar sentido a la vida, pero además este concepto religioso va a influenciar a las culturas contemporáneas de los egipcios e inclusive el pensamiento religioso posterior, inclusive el monoteísmo. Y bueno, sus principales creencias religiosas se pueden sintetizar en el concepto de que hay un Dios creador, que hay vida o hay un juicio después de la muerte, que el alma es eterna y que hay triadas divinas. ¿Qué es triadas divinas? Parejas divinas, un Dios Padre, una diosa Madre y un Hijo Dios, que son los que van a reglamentar la vida en el Antiguo Egipto. Los más importantes son los que ustedes tienen aquí representados, son Osiris, Isis y Horus, son los dioses más importantes del Estado egipcio, y a estos es a los que todas las provincias le van a rendir culto. Entonces, acá tienen ustedes imágenes de algunos de sus dioses más importantes, pues las fuerzas de la naturaleza van a ser divinizadas. Los dioses por primera vez empiezan a tener una personalidad definida y pueden tener rasgos antropomorfos y también zoomorfos. Ustedes están viendo ahí, les quiero pedir si ponen el celular en vibrar para que no se interrumpa la charla. Sí, gracias. Entonces, por ejemplo, ustedes están viendo a mano derecha a Hathor. Había sido una diosa local de un nomo, de una de las provincias antes de que se llevara a cabo el proceso de unificación del Alto y del Bajo Egipto. Pero en este caso Hathor, que luego se va a identificar también con Isis, es una diosa que tiene que ver con la fertilidad, es la diosa vaca. Y entonces la vemos en forma femenina, humana, pero si se dan cuenta, como tocado trae el disco solar en medio de dos cuernos que representarían, que también es una advocación a esta diosa vaca. Luego tenemos a Tot, que es el dios de la sabiduría, entonces lo están representando con la cabeza de un ibis, por la forma del pico del ibis, que es como si fuera de un esquilete, en el que se está escribiendo, en el que se va a escribir en los papiros. Entonces este es el dios lunar, pero también es el dios de la sabiduría, y también es el dios que atestigua el juicio de Osiris. Luego tenemos a Bastet, esta diosa que tiene cara de gato. Entonces sería la diosa que protege el ámbito casero, que protege la casa, que protege las actividades cotidianas de la mujer, que en momentos de furia se convierte en Sekhmet, que es la diosa leona, que va a la guerra y que ataca y que defiende lo que le es propio. Entonces esta diosa se puede transformar. Y luego vamos a tener ahí a Anubis, el penúltimo, es el dios que preside los enterramientos y el proceso de momificación. La cara es de un chacal, porque lo están relacionando con estas fieras depredadoras que comen carroña, y entonces Anubis, que es el protector del proceso de embalsamamiento, de momificación, va a tener la cara del chacal. Y luego tenemos a Ra, una de las advocaciones del sol, al rato vamos a hablar de ellas, pues que tiene la cara así de un pájaro, de un halcón, con esta corona del sol radiante, que bueno, entonces son dioses con figura humana, antropomorfos, y dioses que tienen también características zoomorfas. Y bueno, el ciclo anual de las inundaciones del río Nilo, que permitía el trabajo agrícola, que permitía la fertilización de las tierras, desde muy temprano les va a dar el concepto de resurrección. La semilla se entierra en la tierra, como los cuerpos se entierran
en la tierra. Pero viene el desbordamiento del Nilo y la semilla germina y crece y sale de la tierra y florece y alimenta. Y después de la cosecha, la semilla nuevamente vuelve a ser enterrada y entonces esta actividad agrícola, que es la base de su sustento, muy temprano les va a dar el concepto de que hay una resurrección. Y este concepto luego lo van a trasladar a la vida humana. El cuerpo muere, el alma es eterna y el alma va a pasar por un juicio y va a alcanzar esta eternidad. Y bueno, el culto religioso empieza siendo entonces un culto a los dioses que favorecen la agricultura, el dios del agua, Nido, el dios del sol, Atón, el dios de la tierra, Geb, que de hecho de ahí viene la palabra Egipto. Entonces Geb quiere decir, es el dios que protege la tierra, es la agricultura. Y luego, cuando se va a establecer un rey, un emperador, un faraón, el faraón va a ser legitimado considerando que él es la encarnación del dios Horus, el hijo de la pareja fundamental que son Osiris e Isis. Cada faraón, ya lo vimos la semana pasada, a la hora que recibe el poder real, ya es considerado Horus vivo, es una figura divina. Que nosotros lo vamos a tener de alguna manera derivado, pues vamos a hablar del Imperio Romano, en que los emperadores romanos eran divinizados, en un principio a su muerte. Con Diocleciano es Señor divino en vida. Con el cristianismo, ya como la base de la cultura occidental, el concepto va a pasar en que los reyes no es que necesariamente sean figuras divinas, pero tienen, ustedes saben el concepto, el derecho divino para gobernar. Y entonces esta justificación de las monarquías europeas durante toda la Edad Media va a provenir de este concepto que la figura del rey está sancionada por la autoridad religiosa. En el caso de los faraones hasta el siglo IV del Imperio Romano, 4 después de Cristo, se va a considerar de que el gobernante es una figura divina. Entonces vean cómo de alguna manera estos conceptos tan antiguos se fueron permeando, se fueron, pues, de una manera casi subterránea, pues han seguido vigentes en ciertas cosas hasta hoy en día. Bueno, entonces esto sería el origen de esta religión. Primero son las fuerzas de la naturaleza, como en cualquier civilización, como en cualquier lugar donde hay vida sedentaria, el culto al dios del agua, a la diosa de la tierra, al dios del sol, porque sin ellos no hay agricultura. Y ya luego se empieza a hacer un pensamiento más sofisticado, más elaborado, se empieza a ligar a esto la producción artística, la producción literaria, y entonces acaba siendo una religión muy elaborada, a veces ya un poco difícil de entender cuál haya sido su origen. Bueno, fue también una de las primeras civilizaciones que le va a dar una personalidad propia a cada uno de sus dioses. Nosotros lo tenemos más presente cuando hablamos de la mitología griega. Entonces ahí ya sabemos de que Zeus es casquivano, y de que Hera es celosa, y que Afrodita es libidinosa, y que Vulcano es enojón, y que Marte es el dios de la guerra, y eso ya los tenemos como las características precisas de cada uno de los dioses del panteón griego. Pero este proceso de darle a cada, puse la palabra personalidad, que tiene que ver con lo humano, porque pues no encontré un término que dijera cómo a un dios le damos una característica personal, individual. Es un proceso de individualización de cada uno de los dioses, ya no se van a confundir. Y bueno, se pasó entonces de las nociones más primitivas, del animismo y de la magia, pues a estos conceptos muy sofisticados. La cualidad divina, la van a ver ustedes en la imagen de abajo, la cualidad divina se va a representar con un jeroglífico que es un cetro o un hacha. Lo están viendo ustedes en esa figura a mano izquierda abajo, esa figura humana que tiene una barbita y está deteniendo en la mano un bastón. Ese es un símbolo de divinidad que se va a utilizar única y exclusivamente para los dioses y los faraones. Este es el emblema de que son figuras divinas. También la barba falsa es señal de que son figuras divinas. Ningún otro personaje de todos los que se van a representar, ni en la escultura ni en la pintura egipcia, tienen esas características. Si trae ese bastón, es que es
o un dios o un faraón. Ya en la figura de arriba, que es una estela grabada, pues ahí están viendo ustedes al dios, Atón, que trae el tamaño de la figura, véanlo, y también vean cómo trae ese bastón de mando que está dándole la característica de la divinidad. Para designar a los dioses, la palabra fue Neter. Neter en egipcio quiere decir Dios, el plural es Neturu, dioses. Se le va a representar con este jeroglífico del hacha o del bastón o del cayado, lo tienen ustedes ahí en la imagen de abajo, y también lo van a representar con el Ankh. El Ankh es lo que nosotros llamamos la cruz egipcia, es señal de inmortalidad. Entonces, cuando ustedes vean cualquier imagen del antiguo Egipto que tenga estas características, van a saber de inmediato que se está refiriendo a una de las divinidades. El dios, este origen de que esté con un hacha o que esté con este bastón, remite a un tiempo muy primitivo que está diciendo que el dios era fuerte y que el dios era guerrero. Estamos hablando de los orígenes de la civilización egipcia. Ya cuando está consolidada toda la estructura de esta gran civilización, el emblema va a quedar, aunque no necesariamente el dios represente que se va a ir a la guerra. Y bueno, ¿qué quiere decir la palabra Neter o qué quiere decir la palabra Neturu? Pues es aquellos que vinieron del cielo a poblar la tierra, es decir, son estas figuras divinas que son los orígenes de la vida y de la civilización. Las características fundamentales de la religión egipcia, primero es creencia en un dios solar, el sol, el dios del sol, creó el universo y manifiesta su poderío a través de sus evoluciones en el cielo. Al rato les voy a poner una imagen de una pirámide y el sol radiante. Imagínense lo que es la vida en este Egipto, que es continuación del gran desierto del Sahara, aunque en aquella época, hace 7.000, 8.000 años, parece ser que el clima era más benigno, pero imagínense este disco solar radiante y rojo que emerge del horizonte, y entonces de inmediato van a identificar que gracias al sol hay vida, hay plantas, hay vegetación, hay producción, y entonces el sol es la divinidad fundamental, y él es el creador. La segunda noción religiosa es el poder regenerativo de la naturaleza. Yo ya se los mencioné, la naturaleza se regenera, es decir, revive, es decir, resurrecta. Se entierra la semilla, nace la planta, se produce el alimento y las semillas se vuelven a depositar en la tierra y se reinicia el ciclo. Y entonces tiene mucho que ver el concepto de fertilidad de la tierra. La figura femenina siempre va a estar vinculada a la identificación con la fertilidad de lo que se está cultivando. El culto también va a partir de símbolos fálicos. No estamos acostumbrados a esto, en el concepto occidental toda la representación de la sexualidad está considerada pecaminosa, pero en estas civilizaciones antiguas el concepto no es de que sea un pecado. Entonces las figuras masculinas a veces son representadas a través de los falos e inclusive se llega a decir que la construcción de los obeliscos que caracterizan a la civilización egipcia tienen esa finalidad porque tiene que ver con la fertilidad de esta franja de tierra que bordea el río Nilo, que tiene que ser fértil para que la vida continúe. Y lo tercero es el concepto de una divinidad antropomorfa o zoomorfa, que bueno, tiene una vida eterna. El dios Osiris se muere, pero resucita. Y entonces los dioses son eternos. La religión oficial entonces tiene como figura central al sol. El sol en su faceta de creador va a recibir el nombre de Atón y va a recibir otros nombres, ahorita lo vamos a ver, ya sea Ra, Horus, Amón, Kefri, depende de en qué momento del día estemos hablando que está el sol en la bóveda celeste y también va a depender de cuáles sean sus actividades, pero todos están vinculados con Atón. La obligación del faraón como Dios vivo, como representación y encarnación de Horus, va a ser encabezar todos los ritos, las peregrinaciones y el culto público.
Una de sus primeras obligaciones es mantener operando a todos los templos y construir templos nuevos. Y cuando se hacen peregrinaciones, él las encabeza, y cuando se lleva a cabo la festividad de alguno de los dioses nacionales, él es la cabeza de esta celebración. Es decir, está vinculado el ejercicio del poder con el ejercicio religioso, el poder político y el poder religioso. Los dioses vivían en las imágenes, entonces las imágenes son sagradas, esa es su morada. No es nada más una representación iconográfica para saber de qué Dios se trata. En tanto esté ahí la imagen del Dios, el Dios ahí está. Entonces son imágenes sagradas que se tienen que preservar, se tienen que guardar. Y bueno, en los templos va a haber una parte en la que no entran todos los oficiantes, lo que ya diríamos que es la naos o que es el sanctum sanctorum, donde está el nicho, donde está la imagen del Dios, pero esa imagen no la puede ver todo mundo. Se saca en peregrinación una vez al año, cuando es la fiesta patronal de ese Dios, entonces el pueblo lo puede ver y regresa a su casa, es decir, regresa a su templo, a la naos, a su nicho, y ahí va a estar guardado hasta la siguiente festividad. Y bueno, ¿para qué se le rinde culto a los dioses? ¿Por qué el hombre tiene que adorar a los dioses? Para agradarlos y para que se mantenga la armonía. ¿Cuál armonía? La armonía del cosmos, para que el sol siga saliendo, para que siga habiendo la bóveda celeste, para que el Nilo se siga desbordando durante 5 o 6 meses al año, para que el hombre siga naciendo y para que la naturaleza siga dando sus alimentos. Entonces, el rendir el culto, el cumplir con los preceptos, el hacer las peregrinaciones, el honrar a los dioses, tiene el sentido de mantener la armonía y evitar el caos. El temor es, no vaya a ser que el Dios se sienta agraviado y nos vaya a dejar de favorecer con sus dones. Hay una jerarquía sacerdotal para cada Dios. En cada templo hay un sumo sacerdote, hay sacerdotes auxiliares, y entonces estamos hablando, si hay tantos dioses, hay tantos templos, pues hay toda una burocracia sacerdotal de diferentes escalafones. Y bueno, este es un oficio que se hereda de padres a hijos, es parte de una casta, de un grupo social muy importante, y bueno, pues es un número alto de sacerdotes que están trabajando en los templos, que reciben parte de un tributo, de un impuesto, para poderse alimentar, para poder realizar las obras que se tengan que hacer en los edificios, pero ocupan un escaño importante en la sociedad egipcia. Cuando es la fiesta del patrón, y acá vean por ejemplo, la imagen es del dios Horus, el halcón, el hijo de Osiris y de Isis, trae el disco solar. Entonces este es el dios, trae el bastón de mando, vean cómo lo trae entre sus manos. Lo que está a mano izquierda, ese sería el nicho, adentro del templo, en la parte del Sanctum Sanctorum de la naos, donde no entra más que el sumo sacerdote, que es el que le rinde y le lleva las ofrendas. Pero cuando se lleva a cabo la fiesta patronal, la fiesta anual de este dios, se le saca en una balsa, en un barquito simbólico, que representaría el viaje celestial que hace el sol todos los días del amanecer al anochecer, recorriendo la bóveda celeste. Y entonces la imagen del dios se coloca en una barca de madera, que es como sale del templo, se lleva a cabo la peregrinación y luego regresa al templo y se vuelve a guardar. En el Valle de las Pirámides, en Giza, donde están las pirámides de la cuarta dinastía, lo que se ha encontrado al lado de la pirámide de Keops, la más grande, la primera, se encontró una barca de madera enterrada en la arena. Le tomó al Departamento de Antigüedades Egipcias varios años restaurarla, porque el concepto era que una vez muerto el faraón, Dios vivo, a la hora que pase por el juicio de Osiris, se va a convertir en Osiris y se tiene que dirigir a la bóveda celeste y se va a trasladar en una barca. Tomen en cuenta que el medio de transporte en el antiguo Egipto es el río, es el Nilo.
y todo lo que se transporta no es por tierra, es por agua. Entonces la barca, en este caso, es el vehículo simbólico por medio del cual los dioses se transportan, por medio del cual el sol, Atón, recorre la bóveda celeste, y también por medio del cual el faraón va a llegar a la bóveda celeste una vez que ha sido momificado y va a pasar al juicio de los muertos. Entonces esta barca, se han encontrado ya varias en el museo. Se hizo un pequeño museo al lado de las pirámides donde está esta barca, que les tomó más de, creo que 15 años restaurarla. Entonces, bueno, esta es una de las formas del culto. Va a haber lugares de peregrinación, dos muy importantes. El más antiguo es Abidos. Ustedes tienen arriba una imagen. Este templo se le empieza a rendir culto a los dioses desde la primera dinastía. Inclusive se han encontrado evidencias que los faraones que llevaron a cabo el proceso de unificación del Alto y del Bajo Egipto, estamos hablando alrededor del año 4000 al 3500 antes de Cristo, fueron momificados y que también ahí fueron depositados. En Abidos hay una lista interminable con el nombre de todos los faraones. Ahí se llevaba a cabo el registro de quién era el gobernante de Egipto, desde los primeros hasta los últimos. Ahí faltan algunos faraones. De uno vamos a hablar al final de la reunión de hoy, considerado un hereje, que una vez que muere, su nombre se va a borrar absolutamente de toda inscripción. Entonces en Abidos no está el nombre de Iquenaten, por ejemplo. Cuando Tutmosis III llega al poder después del periodo de gobierno de la reina Hatshepsut, de la faraón Hatshepsut, también él se va a encargar de borrar el nombre de Hatshepsut. Entonces en la lista de los reyes, de los faraones en Abidos, hay ciertos faraones que no aparecen, pero ahí se escribían los nombres. Es uno de los templos más sagrados y más importantes durante todo el periodo de historia del Antiguo Egipto. Y el de abajo, que se los pongo, es la pirámide de Saqqara. Saqqara es una necrópolis. Esta es la primera pirámide, una pirámide escalonada. Y entonces aquí también va a ser un lugar de peregrinación. Y bueno, pues una vez al año se llevan a cabo estas festividades, el faraón las va a encabezar, pero por supuesto que en cada pequeña ciudad, a lo largo del Nilo, hay templos en donde se lleva a cabo el homenaje a los dioses, en donde hay una casta sacerdotal encargada del servicio. La obligación del faraón va a ser destinar parte de los ingresos de impuestos para mantener estos templos funcionando, para pagar los sueldos de los sacerdotes, para que se lleven a cabo estas fiestas. Y entonces es un proceso de estar remozando, reparando y construyendo desde el primer momento hasta el último una infinidad de casas de oración por todo Egipto. Bueno, ¿qué hizo la religión? Pues va a darle cohesión a todos los habitantes del Antiguo Egipto. Se va a dar una noción de identidad, una base cultural compartida. Esto los va a unificar, les va a dar conciencia de formar parte de un solo pueblo. Va a darles valores, estilos de vida, conceptos de familia, conceptos de trabajo, conceptos de comportamiento, que bueno, pues esto es la base para que podamos hablar de que es una civilización. Es decir, hay miles de habitantes en el Antiguo Egipto y todos tienen una identificación entre sí, en parte, por la noción religiosa. Y bueno, el pensamiento pues se va a convertir, el pensamiento religioso pues es el gran estímulo para la producción cultural. Y todo el arte, toda la producción artística está ligada a las nociones religiosas. No vamos a hablar de un arte profano, aunque nos parezcan las escenas de agricultura o las escenas de cariño entre los cónyuges, como vamos a ver con lo de Tutankamón, aunque nos dé la impresión que son nada más escenas de cariño o son nada más escenas de la vida cotidiana, tienen un contenido profundamente religioso, porque si se representan es para que en el más allá estas escenas cobren vida y se vuelva a cultivar la tierra, aunque sea de una manera metafórica, y se vuelva a llevar al ganado a pastar, aunque sea de manera metafórica, porque eso va a alimentar el alma del muerto y entonces se tiene que representar fidedignamente. Entonces toda la expresión artística está ligada a la noción religiosa. No es un concepto como en nuestros tiempos
en que el arte puede estar desvinculado de otros contenidos. Vamos a decir la contemplación del arte por su contenido nada más estético. Acá son muy bonitas, tienen un contenido de gran belleza, pero el contenido es religioso. Ya la próxima semana vamos a hablar de esta noción del contenido religioso, en por qué, por ejemplo, pintan las figuras de esta manera. No crean que eran artistas y principiantes que no sabían cómo representar, cómo pintar una cara de frente. Si no están pintando las caras de frente y las están pintando de perfil, tienen una razón, que está vinculada también con la religión, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Acá está Anubis, vean esta desproporción, ¿verdad? Los pies siempre van a estar de manera lateral, el torso viendo al frente y nuevamente la cabeza viendo de lado, totalmente antinatural, y tiene una razón de ser. Entonces todo, la escultura, la arquitectura, la pintura, tiene un vínculo muy cercano al pensamiento religioso. Bueno, la cosmogonía egipcia, pues hay varias versiones, tiene que ver de dónde se originó. Ya hablamos de que originalmente son 42 nomos, 42 provincias que pasan por un proceso de unificación, el Alto y el Bajo Egipto, que finalmente se consolidan en un solo reino, y entonces hay diferentes versiones de cada uno de los mitos. Ahí en alguna provincia, pues la diosa Hathor va a ser más importante que en otras. Cuando se acaba de consolidar el imperio egipcio, pues estas dioses del Estado, Isis, Osiris y Horus, van a representar las diferentes facetas, que es tomando en cuenta a los antiguos dioses provinciales antes de que se llevara a cabo este proceso de unificación. Cada ciudad, ya sea Tebas, Memphis, Hierápolis, Heliópolis, etcétera, va a tener su propio mito, y bueno, los mitos pues van a darle una explicación al porqué de la naturaleza, al porqué de la vida y al porqué de la muerte. En un principio no había nada. De las aguas primigenias del río Nilo aparece un montículo en forma piramidal. Y encima de ese montículo, encima de ese piramidión, aparece el sol radiante que se llama Atón. Emerge de la oscuridad caótica y va a aparecer, se va a convertir en un ave, como si fuera un mítico pájaro fénix. Va a volar a Heliópolis. Heliópolis es el nombre griego de la ciudad. Helios en griego es sol, polis ciudad. Entonces, en la ciudad del sol va a volar el ave fénix, se va a posar en un obelisco de este tamaño y ahí empieza a irradiar su calor. Hace un nido arriba del obelisco, es consumido por el fuego y emerge de sus propias cenizas. Y Atón es el dios creador. Crea el cosmos y es el padre de los demás dioses. Y es el dios que va a establecer un orden dentro de este caos. Atón crea el universo, crea a sus dos hijos, masculino y femenino. Crea a Shu, el aire seco del desierto, y a Tefnut, el aire húmedo del Nilo. Estos gemelos van a simbolizar los principios de vida y de justicia. Es decir, desde un principio debe de haber un equilibrio, debe de haber una armonía y debe de haber justicia. Shu y Tefnut separan el cielo de las aguas y engendran a su vez a Geb, la tierra seca, y a Nut, el cielo. Geb es una divinidad masculina, les menciono, de ahí viene la palabra Egipto, es el nombre del dios de tierra, tierra firme, Geb. Y Nut es la bóveda celeste, aquí los tienen ustedes representados. Geb va a ser representado con un pato, y Nut es esta forma femenina que tiene los pies y las manos que cubren la corteza terrestre y tiene a las estrellas incrustadas. Cuando aparece ya la tierra firme, finalmente Atón encuentra un lugar para vivir y para descansar. El sol
sale del oriente, se ve dentro de las dunas de la arena emergiendo y se mete por el occidente dentro de las dunas de la arena. A su vez, Geb y Nut van a tener 4 hijos. A Set, dios del caos, dios del desierto, dios del desorden. A su hermano Osiris, dios del orden y la civilización. Y a las diosas Neftis e Isis. Set se va a casar con Neftis y Osiris se va a casar con Isis. Y entonces de este conglomerado de 9 dioses se va a completar la Eneada de Heliópolis. Son los dioses más importantes del panteón egipcio. Aquí los vamos a ver otra vez. ¿Sí? Entonces tengo a Atón, que crea a Shu y a Tefnut. A su vez, el aire seco y el aire húmedo son los progenitores de Geb, la tierra, y de Nut, la bóveda celeste. Y de Geb y de Nut, los hijos son Osiris, Isis, Set y Neftis. No son conceptos extraños de que el dios se casa con su hermana la diosa para generar vida, pero esto va a marcar a la civilización egipcia. Los faraones van a contraer matrimonio con mujeres consanguíneas, con sus hermanas, con sus medias hermanas, con hermanastras, tíos y sobrinas o sobrinas y tíos, sobrinos y tías. El contraer matrimonio con la hermana, con la media hermana, está reactuando el momento primigenio en que Osiris se casa con Isis, su hermana. Y bueno, ahora podemos entender por qué hubo tantas dinastías. Eso no lo sabían entonces los antiguos egipcios, lo sabemos nosotros gracias a las leyes de la genética, que los matrimonios consanguíneos en primer grado son poco recomendables, porque el bebé puede nacer con un montón de problemas. Eso no lo sabían ellos. Cuando veamos las imágenes de Ikenatón, su aspecto físico ya es bastante extraño y probablemente tenga que ver por estas generaciones de matrimonios consanguíneos hasta que finalmente cambiaba la dinastía. Cleopatra, la última reina de Egipto, contrajo matrimonio, no fue esposa de Julio César, fue amante de Julio César, y no fue esposa de Marco Antonio, fue amante de Marco Antonio. Fue esposa de primero uno de sus medio hermanos, que fue coronado como Ptolomeo XIV, era menor que ella, ella tenía 14 años y él tenía como 10, cuando contrae matrimonio, y cuando él es asesinado, cuando él muere, contrae matrimonio con su segundo medio hermano, que es el último en llevar el nombre de Ptolomeo, es Ptolomeo XV, quien también va a morir. Sí, pero contrae matrimonio porque es la manera de asegurar la sacralidad. Están reactuando este matrimonio entre los dioses. Y eso es lo que al faraón le va a dar el rango de divinidad también. Entonces los 4 importantes son Osiris, Isis, Set y Neftis. Ahorita vamos a seguir hablando de ellos. Bueno, los dioses vivían en la tierra, que era el reflejo sagrado del cielo, y gobernaban con justicia. Por medio de su ojo, Wechat, Ra, que es una de las advocaciones del sol, va a crear a los hombres. Y bueno, el dios solar gobernaba la tierra, donde convivían en armonía dioses y hombres. Y bueno, entonces los faraones son los sucesores de los dioses. Pero cuando Ra va a envejecer, varios de los dioses quieren aprovecharse de su debilidad. Ra va a mandar a este ojo que creó a que castigue, y entonces el ojo se convierte en la diosa Sekhmet, que es la diosa leona, que es la diosa de la venganza. Una vez que se venga con estos dioses rebeldes, la diosa se convierte en la vaca Hathor, que es la diosa de la agricultura y de la fertilidad de la tierra. Cansado de estos problemas, muy decepcionado del comportamiento de estos dioses, Ra, en vez de quedarse en la tierra, se va a ir a la bóveda celeste. Y entonces los dioses se van a aferrar al vientre de la bóveda celeste
y se van a convertir en las estrellas que iluminan la noche. Tot, que aquí tienen ustedes su imagen, este dios lunar, va a embrujar a los hombres para que en la noche, cuando el sol desaparece, no mueran de la desesperación de dónde está el sol. Entonces los va a embrujar para que en la noche los hombres que no pudieron aferrarse al vientre de la bóveda celeste se queden dormidos y despiertan en la mañana cuando nuevamente emerge el sol del horizonte. A partir de ese momento en que los dioses se convierten en las estrellas de la bóveda celeste, se separan hombres y dioses. Los dioses van a ser inmortales. El cuerpo de los hombres no lo va a hacer. Ciertas personalidades espirituales de los hombres, de los que vamos a hablar al rato, puede ser eterna, pero el cuerpo no lo va a hacer. Y entonces así es como los hombres dejan de ser parte del conglomerado de las divinidades. Y bueno, viviendo en el cielo, donde se establece el orden, cada mañana Ra aparece en su barca celestial, que se llama la barca del millón de años, que es transportada por otra de las advocaciones del dios solar, que en este caso es el dios escarabajo, que recibe el nombre de Kefri. Entonces, el dios del amanecer recibe el nombre, el sol del amanecer recibe el nombre de Kefri. Y entonces esta bóveda celeste donde va Ra, radiante, iluminando toda la tierra, empieza a transportarse por la bóveda celeste sobre Nut, la diosa del cielo, y el escarabajo va abriendo este cortejo. Muchos dioses lo acompañan, entre ellos la serpiente gigantesca, que representaría el Nilo serpentea. Entonces el dios Apep representaría al río Nilo, y bueno, el océano es una barrera natural, pues trata de detener el paso de la barca solar, pero cada día, lleno de energía, el sol puede cumplir por su viaje en la bóveda y entonces garantiza el orden, garantiza la armonía, garantiza la subsistencia del hombre, porque gracias al sol las tierras producen y entonces se mantiene esta visión del cosmos. Viviendo en un territorio como Egipto, pues no es extraño que el sol sea el símbolo primigenio. No es extraño tampoco que construyan pirámides. Vean la forma de la pirámide. Es como si fuera una forma de los rayos solares o como si fuera una rampa que va a conducir en su cúspide al sol. Entonces por eso empieza a ser el primer edificio funerario que van a construir los antiguos egipcios. Y entonces los pirámides, los obeliscos están asociados al culto del sol, las esfinges también, y entonces el sol es el símbolo de vida, es el símbolo de conocimiento, es el símbolo de orden, es el símbolo de la luz, es el dios fundamental. Atón, el creador, porta la doble corona del Alto y del Bajo Egipto. Porta el Ankh, aquí lo tienen ustedes a la derecha, el símbolo de la vida. Y ya saben ustedes de este cetro que tiene que traer consigo, porque eso es lo que representa que es la divinidad. Este esquema, este diagrama que tienen ustedes a mano izquierda arriba, es una manera como se va a representar a Atón, es decir, el sol y los rayos terminan en una mano, porque es el sol dándole al hombre todos sus dones. Es el sol, el Dios que está otorgando la vida, está otorgando el sustento, está otorgando la armonía, entonces se le va a representar de esta manera. En esta imagen de Ikenaton y Nefertiti con 3 de sus hijas, y al rato vamos a hablar de la revolución que va a hacer Ikenaton, creyendo en que hay un solo Dios y este es Atón. A mí en este momento lo que me interesa es que vean esta representación del disco solar de Atón y vean cómo los rayos terminan en estas manos que están iluminando y que le están dando al faraón. Sí, entonces Atón es el dios creador, el más importante. Él es el progenitor de todos los demás dioses. Sus otras advocaciones, las otras maneras de nombrarlo es Kefri, el sol naciente en su aspecto de escarabajo. Aquí tienen ustedes 2 imágenes.
es el sol al amanecer, es aquel que lleva, arrastra, es el que abre el viaje de la barca celestial. Luego Ra es el sol del mediodía en el cenit. La ciudad donde se le rinde culto es Heliópolis, vean cómo se le representa, es la cabeza de un halcón con el disco solar. Luego tenemos a Amón, el poder invisible y radiante de la fuerza divina que sustenta la vida, se le representa con esta doble corona de plumas, pero muy importante también, se le representa como un carnero. Fíjense ustedes en la forma que tiene el cuerno, es casi un disco. Entonces, si van a Luxor, si van a visitar el templo de Karnak, está la calzada de los carneros, y uno diría, bueno, ¿por qué están aquí los carneros? Porque son las representaciones del dios Ra. En las imágenes de Alejandro Magno, que va a ser reconocido como hijo de Amón-Ra y faraón de Egipto, si ustedes se fijan en las monedas, entren en Google y pongan ahí pongan monedas de Alejandro Magno. Si se fijan con cuidado, entre el pelo ensortijado de Alejandro van a encontrar dos cuernitos de carnero. Esa es la representación que lo pone como hijo de Amón, porque Alejandro, cuando conquista Egipto, va a consultar al oráculo de Amón-Ra en el oasis de Siwa, y el sacerdote de Amón-Ra le va a decir, efectivamente eres hijo de Amón, tú eres un dios. Y entonces sale Alejandro de la consulta con el oráculo diciendo, soy el hijo de Amón-Ra, tengo el derecho de ser reconocido como faraón de Egipto. Cuando muere, y muere en lo que era la antigua Persia, pues los macedonios, su gente, lo quiere llevar a Macedonia para cremar el cuerpo, como era la costumbre de los dioses macedónicos, y enterrarlo en un túmulo. Pero Ptolomeo, uno de sus lugartenientes, que va a recibir como provincia Egipto, va a decir, no, si fue faraón de Egipto, primero es el dios y luego es el ser humano. Y debe de ser embalsamado y debe de ser inhumado en Egipto porque fue faraón y es hijo de Amón-Ra. Y entonces el cuerpo se va a llevar no a Macedonia, sino a la ciudad de Alejandría. Ra-Horajti es el disco solar alado en el horizonte, casi a la hora del atardecer. Y entre Ra y Amón, pues se va a hacer una combinación que es esta advocación de Amón-Ra con las plumas, con la corona de plumas y el disco solar. Y entonces se dirigen al sol, pues dependiendo, ¿para qué? Como creador es Atón, como la fuerza que da la vida, la fuerza vital es Amón o Amón-Ra, al amanecer es Kefri, al anochecer es Ra-Horajti, y todos son el sol. Nos cuesta un poco de trabajo entenderlo, pero por ejemplo en el panteón mesoamericano, en el panteón azteca, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es el dios de la agricultura, es el dios creador de los hombres, de la pasta de maíz, es el dios de la civilización, pero cuando sopla el viento, entonces es Écatl, el dios del viento. Entonces tiene diferentes trabajos, diferentes funciones, diferentes nombres. Y aquí también depende de qué hora del día o para qué esté yo invocando al sol, es como me voy a dirigir a él. O le digo a Atón como creador, como el principio fundamental, o le digo Amón-Ra, o le digo Kefri, etc. Bueno, ¿quiénes son sus dioses? Pues en el periodo neolítico, cuando apenas se está iniciando la agricultura, todavía no podemos hablar de una vida civilizada, sino son la cultura egipcia en sus orígenes, pues cada pequeño pueblo, cada grupo asentado en las orillas del Nilo, tuvo a su propio dios. ¿Cómo lo van a representar? O como un animal, o como un fetiche, como una diosa, la diosa gato de la vida doméstica, la diosa serpiente, el dios ibis, el dios chacal. El dios de la lluvia, el dios del viento, el dios del agua. Por supuesto que si hay 42 gnomos, hay un montón de dioses, cada uno con otro nombre, cada uno con otro símbolo. Y entonces en un lugar al dios Tot, al dios de la luna, se le podía representar como la luna, o se le podía representar con el pico del ibis, o se le podía representar como un mono,
o se le podía representar inclusive con rasgos antropomorfos. A la hora que se acaba uniendo Egipto, este dios Tot pues puede ser representado generalmente como lo tienen ustedes en la primera imagen, con el disco solar, con el pico del ibis, pero si se le representa como mono, y lo vamos a ver en la cámara mortuoria de Tutankamón, que hay un montón de babones, de monos, pues también es una representación del mismo dios. Y entonces pues los dioses simbolizan, como suelen ser todos los dioses de la antigüedad, dentro de todas las nociones mitológicas, pues representan no solo fuerzas de la naturaleza, sino también pues emociones de las que vive el hombre, preocupaciones, anhelos. Y entonces, bueno, pues los dioses acaban haciendo figuras sumamente complejas, depende en qué circunstancias lo invoco. Puedo invocar a Isis de una manera o la puedo invocar como Hathora o como Hathor de otra manera. Y bueno, se van a agrupar en parejas, representan la dualidad de la vida y de la muerte, del día, de la noche, lo bueno y lo malo. Osiris, que representa la vida, la civilización, el orden, tiene su contraparte en su hermano Set, que tiene que ver con el caos, con la destrucción, con el desorden, pero en ninguna civilización podemos representar, por ejemplo, nada más los dioses positivos. O sea, tiene que haber un dios de la vida, pero tiene que haber un dios del inframundo, porque la muerte es una realidad, y tiene que haber un dios del sol, que garantiza la continuidad de la vida, Huitzilopochtli, y tiene que haber un dios de la noche, Tezcatlipoca, porque el ciclo natural nos habla de día y noche, vida, muerte, orden y desorden, creación y destrucción. Es decir, estos dioses a los que les damos una connotación negativa, lo que están representando son aspectos de la naturaleza, son necesarios, no se pueden suprimir. Uno diría, ¿por qué le rinden culto a Set si es tan malo? Bueno, porque la muerte y porque el desorden es una realidad, porque representa también al desierto, que en el caso de los egipcios es una realidad. Y bueno, el panteón divino va a tener una consistencia, van a establecerse dioses nacionales, dioses promovidos por el Estado. Cada localidad puede conservar el culto particular, pero va a haber dioses nacionales. Y bueno, en cada ciudad pues hay templos para honrarlos. Y bueno, finalmente la familia divina más importante la va a acabar constituyendo Osiris, dios de la civilización, casado con su hermana Isis, y van a engendrar a Horus. Hasta aquí vamos muy bien. Ahora les voy a contar un mito, porque finalmente pues esto le va a dar explicación a lo que es caos y orden, lo que es vida y muerte y resurrección. Los faraones se van a legitimar diciendo que son encarnación del dios Horus, hijo de Isis y de Osiris. Osiris es el dios más importante, su misión es civilizar al hombre, enseñarle el buen gobierno, enseñarles la vida ordenada, la religión y el matrimonio. Está casado con Isis, su hermana. Osiris es dios de la agricultura, de la vegetación, es un rey bueno. Les enseña a los hombres cómo trabajar la tierra, les va a dar las bases de lo que es la subsistencia, el cultivo del trigo, de la cebada y de la vid, y entonces les enseña a los hombres los principios de la biotecnología. Del trigo se hace pan, de la cebada se hace cerveza y de la vid se hace vino. Osiris les pone leyes a los hombres para que vivan de una manera armónica, con justicia. Les enseña además cómo se le debe de adorar a él y cómo se le debe de adorar al dios creador, a Atón, y además les enseña el trabajo de la metalurgia. Extiende un reino de paz, de bondad, de ciencia y de cultura en todo el mundo conocido, que para los antiguos egipcios el mundo conocido es donde viven a las riberas del río Nilo y la cuenca hacia el Mediterráneo. Siempre se le va a representar de esta manera. Ahorita les voy a decir por qué lo representan de color verde. Tengan que ver que es dios de la vegetación, entonces su colorido va a ser verde.
Isis es su esposa, es su colaboradora, es tan importante como él. Esto nos está diciendo que en la civilización egipcia la mujer juega un papel igualitario al hombre, lo vimos la semana pasada. Isis es sabia, tiene poderes mágicos y es autora de muchos de los bienes que le permiten al hombre vivir en armonía. De ella, los hombres van a recibir la medicina, la agricultura, el trabajo de la cestería, cómo se lleva a cabo la molienda y cómo se hacen los textiles. Y entonces esta es la pareja creadora, bondadosa, civilizatoria, que representa la armonía del matrimonio, que representa la vida en paz. Tienen varios ayudantes. Uno de ellos es Tot, ya vimos que es el dios de la sabiduría, es el que registra. Él es el que le enseña a los hombres a escribir, él es el que les enseña lo que son las artes, es el que les enseña a administrar sus bienes y es la mano derecha de Osiris. Set es el caos. Set es representado como una bestia. Set es el desorden. Está casado con su hermana Neftis, pero Osiris seduce a Neftis. Y entonces está casado con Isis, pero tiene un hijo con Neftis. Y Neftis es el dios Anubis, el chacal, que es el que va a proteger los procesos de embalsamamiento. Se les representa como los ven ustedes acá. Acá está Anubis y su hijo Upuat, que son los dioses que abren el camino a los muertos, al juicio de los dioses. Son dioses guerreros, remiten a un pasado muy anterior y van a quedar incorporados pues en la cosmovisión egipcia civilizada. Volvamos al drama. Set sabe que Osiris sedujo a su hermana esposa Neftis. Envidia a Osiris, a sus talentos, a la armonía, al respeto y a la admiración que tiene entre todos los dioses y entre los hombres, y decide cobrárselas un día. Y entonces, en el periodo en que el Nilo se desborda, Set organiza un banquete e invita a todos los dioses a este festejo y les dice: les tengo un regalo maravilloso, pero nada más uno, y este regalo va a ser única y exclusivamente para aquel a quien le quede perfecto como un traje mandado a hacer. Y el regalo es un sarcófago hermosísimo. Y entonces, en medio de la sala donde se está llevando a cabo la fiesta, abre el sarcófago y los dioses hacen fila para meterse adentro del sarcófago, porque cada uno de ellos quiere pues esta maravilla de trabajo de madera, con incrustaciones, con pinturas, pero pues a unos les queda grande, a otros les queda chico, a unos les queda alto, a otros les queda chaparro. Claro, el sarcófago está hecho a la medida de uno, y este es Osiris. Y Osiris es el último en la fila, que cuando entra al sarcófago, Set con 72 ayudantes de inmediato clavan los clavos del sarcófago y lo arrojan al Nilo, y el Nilo, que está desbordado, lo arrastra en su corriente, sale por el delta y se pierde. Y entonces Set está muy feliz, se vengó de Osiris, y él, siendo su hermano, pues ahora va a ser el rey de los dioses. Sin embargo, pues Isis, la esposa de Osiris, está desesperada y decide buscar a su marido, o por lo menos encontrar el cadáver de su marido, y empieza a seguirle la pista, va de pueblo en pueblo preguntando: ¿no vieron pasar ustedes una caja hermosísima navegando en la corriente? Y siguiendo las indicaciones, finalmente va a llegar a la ciudad de Biblos. Biblos es en la costa actual de Líbano. Ahí hay un templo para el dios Baal. Baal es una divinidad local a la que le rinden culto cananeo y posteriormente los fenicios. Cuando ella entra al templo de Baal, el templo está sostenido en gruesas columnas, y en la columna central lo que va a encontrar
Las columnas son hechas de madera, son troncos de árbol, acuérdense la importancia que tienen los cedros del Líbano. Entonces, la techumbre del templo está sostenida por columnas hechas de madera. La columna central tiene adentro el sarcófago. Y entonces Isis le pide a los sacerdotes de Baal, pues vengo a recoger este sarcófago que es mío. Los sacerdotes le dicen, claro que no, porque esto sostiene el techo de nuestro Dios. Pero Isis demuestra que ella es una poderosísima diosa. Los sacerdotes no quieren tener un conflicto con ella, pues finalmente deciden sacar de la envoltura de madera, sacar de la columna de madera el sarcófago y se lo van a entregar. Y entonces ella, ayudada por su hermana Neftis, de manera secreta, va a llevarse de regreso a Egipto el sarcófago. Como es maga, como tiene poderes de magia, es una poderosísima hechicera, se convierte en un ave, por eso la van a ver casi siempre representada con alas. Ahorita en la exposición de Tutankamón, ahí la van a ver siempre con las alas extendidas. Entonces, revolotea arriba del cuerpo de Osiris muerto. El cuerpo cobra vida momentáneamente por una noche, tiempo suficiente para que engendren un hijo, ella quede embarazada. Y entonces se esconde en el delta del Nilo entre los carrizales. Lo que menos quiere es que Set se entere que trajo de regreso el cuerpo de Osiris y mucho menos que está embarazada. Y entonces Set, pues por supuesto que los rumores corren por todas partes, encuentra el cuerpo de Osiris y dice, ahora sí, me voy a deshacer de él por siempre, para bien. Lo divide, lo parte en 14 pedazos, lo distribuye por todo Egipto, quiere decir que hay 14 provincias ya en el reino unificado de Egipto. Entonces a cada provincia va a mandar un pedazo de Osiris. Entonces Isis empieza otra jornada, ahora tiene que buscar los pedacitos de cuerpo, y entonces va de provincia en provincia buscando el cuerpo. Lo último que encuentra es el falo, decide reconstruirlo. ¿Cómo lo va a reconstruir? Pues va a unir el cuerpo en vendas, y este es el origen del proceso de momificación. Envuelve el cuerpo en vendas, le unta ungüentos aromáticos, le pone talismanes y finalmente deposita el cuerpo momificado de Osiris adentro del sarcófago. Y le da de esta manera, con sus ritos y con su magia, vida eterna. Ahora Osiris ya no va a ser el dios de la agricultura, ahora es el dios del inframundo. Él es el que preside el juicio de los muertos. Por eso siempre se le va a representar de esta manera. Blanco, está cubierto de las vendas. Verde, porque era el dios de la naturaleza y es la esperanza de la resurrección, empezando por la resurrección de la naturaleza. No tiene brazos, es decir, es una momia, porque él es el dios que encabeza ahora el juicio de los muertos. Acá tenemos pues lo que sería estos ritos. Acá tenemos a Anubis presentando el sarcófago, tenemos a diosas que son planideras, y tenemos, vean a estos dos servidores que tienen esta vara de madera. A la hora que esto ya no estoy hablando del mito de Osiris, estoy hablando de lo que hacían los egipcios a la hora de colocar las momias en sus sarcófagos en las tumbas. A la hora que se colocaba ya la tumba en su sarcófago, antes de que éste se sellara, se le tocaba al sarcófago, en la máscara del sarcófago, la boca. Y era una fórmula mágica de darle la palabra al muerto para que supiera cómo defenderse en el juicio al cual va a pasar ante Osiris. Es decir, le están dando el don del diálogo, el don de la palabra, para que en el mundo de los muertos te puedas defender y tu alma gane la eternidad. Entonces aquí lo está representando. Bueno, Osiris y Set representan principios complementarios e irreconciliables, vida y muerte. Y bueno, pues esto lo hacían los egipcios cada año, se le colocaban las semillas enterradas en la tierra, renacían las plantas, y bueno, pues es el concepto, y esto lo vamos a heredar en Occidente: vida, muerte y resurrección. Isis pues es la diosa de las aguas,
la diosa de la vegetación y bueno, por supuesto que una figura fundamental. Entonces, Isis embalsama a Osiris, lo deposita en la tierra y ahora tiene que cuidar su embarazo y tiene que cuidar a su bebé, y el bebé que tiene se va a llamar Horus. Set está enterado, manda un escorpión, una serpiente venenosa para que pique al niño y lo mate. Sin embargo, los dioses protegen a Isis y protegen a Horus, y cuando Horus llega a una edad adulta se enfrenta a su tío Set, lo derrota y lo arroja al desierto, y Horus se convierte en el primer faraón y establece el orden y establece la armonía. Y entonces cada faraón, a la hora que es coronado, se está convirtiendo en Horus, en el dios vivo, en el dios que va a mantener el orden. Función fundamental del faraón es entonces mantener la armonía, mantener la vida civilizada y evitar la violencia, evitar el desorden. Se le va a representar así. Ahí tienen ustedes a Horus niño, amamantado por por Isis. Y esta es la representación de Horus como primer faraón, es decir, el halcón con esta corona sobre la cabeza. Y acá tenemos pues la representación de un faraón. Acá adentro está el nombre del faraón, la serpiente, pero vean, el halcón está parado arriba de la casa. El halcón es el protector del palacio del faraón, el halcón es el protector de la ciudad donde vive el faraón. Y entonces, bueno, el faraón es el dios mismo, el faraón es una figura divina, el faraón es divinizado, el faraón en vida es reconocido como dios y ya muerto se convierte en Osiris, y entonces de ahí viene el concepto de la sacralidad de la figura real. Esta es la religión oficial de Egipto, desde la primera dinastía hasta la última. Cuando los griegos, pero no son los griegos, son los macedonios, cuando llega la cultura helenística a Egipto, pues por supuesto que se va a hacer un proceso de traducción. Atón va a ser identificado con Zeus. Cuando Egipto se convierte en provincia romana, pues va a ser identificado con Júpiter. Y entonces los romanos pues los van a identificar. Por ejemplo, en la antigua ciudad imperial de Roma va a haber un templo para Isis y va a haber un templo para Osiris. Entonces los romanos, cuando conquistan Egipto, incorporan la religión egipcia, identifican a los dioses egipcios con sus propios dioses, y entonces esta religión va a seguir viva alrededor del siglo II o III, cuando empieza a llegar el cristianismo a Egipto. La primera iglesia es la iglesia copta, derivada de la palabra Egipto, y ya para el siglo IV después de Cristo, la religión cristiana se convierte en la religión oficial de todos los confines del Imperio Romano, y esta religión politeísta va a ser abandonada. Y ya va a quedar así como una antigüedad arqueológica, y hasta ahí va a perdurar. Entonces, ¿hasta cuándo se le va a rendir culto a estos dioses? Hasta el siglo IV después de Cristo. Y como había ya una comunidad cristiana, ya no todos los egipcios, a partir del siglo II al IV, son politeístas. Sin embargo, era la religión del Estado. Ya con la persecución en contra de los paganos, que va a arrancar a finales del siglo IV y sobre todo en el siglo V, esta religión va a quedar abandonada. Sin embargo, dentro de este monolito que pueda ser el pensamiento religioso politeísta en el antiguo Egipto, hay un pequeño interludio de una revolución religiosa. Esta revolución religiosa se va a dar cuando se restaura, cuando se establece el reino nuevo en el siglo XV a.C., con la dinastía 18. El rey, el faraón Amenofis IV, vean cómo va su nombre, Amenofis tiene contenido el nombre de Amón. Amenofis IV, el faraón, inicia una revolución del pensamiento religioso, rompiendo con todos los paradigmas anteriores.
abandona Tebas, que era la capital del imperio, y se va a ir a lo que hoy en día es Tell el Amarna, a fundar una nueva ciudad que se va a llamar Aketatén. Abandona el culto politeísta y va a establecer que hay un dios creador que se llama Atón y que todos los demás dioses son el mismo dios Atón en diferentes funciones, pero se le tiene que rendir culto única y exclusivamente a Atón, el sol, que es una representación abstracta. Se prohíbe la elaboración de ídolos, ya no más Isis, ni Osiris, ni Set, ni Anubis, ni Hathor, ni Heb, ni ningún otro. Hay un solo Dios, que es Atón, el sol. Y entonces se va a cambiar el nombre, ya no me digan por favor Amenofis, porque ahora el nombre va a ser Akenatén, el hijo de Atón. Es decir, reconozco la existencia de un Dios superior, un Dios creador, y yo soy su hijo, yo soy su representación. Es el primer reformador religioso que hay en la historia. Gobernó 17 años, un periodo muy corto para que todo esto arraigue. Sin embargo, pues también va a romper con todo lo que son los cánones estéticos y artísticos. Va a exigir que no lo embellezcan, que lo representen tal y como es. Aquí tienen su imagen, tiene rasgos sumamente alargados, se cree que tenía un problema ligado a la elefantiasis, tenía un problema de constitución probablemente de la columna vertebral, se ve un poco deformado. Tomen en cuenta los matrimonios endogámicos que han seguido de generación en generación. Está casado con Nefertiti, esta bellísima reina es su esposa. Y entonces hace reformas políticas y una gran revolución religiosa, porque si solo hay un dios importante que es Atón, y él es su representante, y él es el mediador, por supuesto que desemplea a miles y miles de sacerdotes que trabajan como representantes de los demás dioses, que encabezan los cultos, que reciben los impuestos, que de eso viven, y los deja en la calle. Porque se pueden imaginar que los sacerdotes de Set y de todos los demás están verdaderamente enojados. Y entonces empieza toda esta revolución. Bueno, Atón es la única divinidad. Aquí está Ikenatón, Nefertiti y sus hijas cobijados por Atón. Se acaba el culto a Amón. Atón es el dios personal del faraón. Si es el dios personal del faraón, es el dios personal de cada uno de los egipcios, y la obligación de cada egipcio es rendirle culto única y exclusivamente a Atón. Esta nueva religión pues entonces iguala al faraón, le da un poder extraordinario al faraón, porque quita de por medio al sumo sacerdote, porque ahora él y Nefertiti, su esposa, van a ser los mediadores entre el pueblo egipcio y la divinidad. Acá están representados los dos, ¿sí? Él es el representante del dios en el reino de Egipto, ya no se necesitan sacerdotes, y bueno, para cuanto culto haya, cuanta ceremonia haya, él la va a oficiar. Esto lo vamos a ver luego con los romanos. Con los romanos el emperador es pontífice máximo, y entonces está conjugando en su misma persona el poder político y el poder religioso, y además el principio de legitimidad. Los romanos pues esto lo van a entender muy bien y lo van a seguir. Esta nueva religión pues es el concepto abstracto de la divinidad, pero el pueblo egipcio está acostumbrado a la representación concreta de los dioses. ¿Cómo rezarle, cómo implorarle a un dios abstracto que no sé ni cómo se ve y me lo está representando como el sol que allá está? Están acostumbrados a que Osiris tiene una fisonomía y Anubis tiene otra, e Isis tiene otra, lo ven y los reconocen. Para la gente del pueblo que no tenía educación, que trabajaba duramente todos los días, estos conceptos tan sofisticados de casi monoteístas son muy complicados. Están acostumbrados a que si el niño está enfermo, le rezan a un dios, y si la mujer está embarazada, le rezan a otra diosa.
La nueva religión pues va a crear un conflicto, primero con los sacerdotes desplazados, desempleados, excluidos, que por supuesto no se van a cruzar de brazos, y por supuesto que el problema también viene al nivel del pueblo inconforme, porque no entienden ni la nueva religión, porque buscan al sacerdote todavía para que les brinde consuelo y fórmulas mágicas para sacarlos de sus apuros cotidianos, y entonces pues el faraón prácticamente con su corte en la ciudad de Iquetatón, en lo que hoy en día es Telamarna, pues vive prácticamente rodeado de la élite, de los funcionarios importantes, pero para el resto del pueblo esto es completamente pues exótico, extraño, y les va a costar mucho trabajo seguirlo. Y entonces nunca fue la religión oficial de Egipto. ¿Por qué? Porque Ikenatón gobierna nada más 17 años. Si hubiera tenido un periodo de gobierno tan largo como Ramsés II, que gobernó 62, pues a lo mejor logra permear estos conceptos casi monoteístas al nivel del pueblo, por las buenas o por las malas, pero pues no tiene el tiempo suficiente para hacerlo. Y entonces, cuando él muere, pues viene la contrarrevolución. Se abandona el culto único a Atón, se abandona la ciudad y se destruye. Los sacerdotes retoman los antiguos templos y vuelven a ejercer su poder. De cuanta inscripción hay que diga Ikenatón, la van a borrar. Porque para el antiguo egipcio, tener el nombre escrito y que alguien lo lea, así lo leamos en el 2014, es traer de regreso a la vida a la persona. Ahí está su personalidad. Si yo no me acuerdo del nombre, si yo lo borro, desapareció. Entonces de inmediato destruyen la ciudad, la abandonan, tratan de destruir las imágenes de Ikenatón, y por supuesto que todos los cartuchos en donde está inscrito el nombre del faraón van a ser borrados. Ikenatón fue el padre de Tutankamón, quien nació en 1348. ¿Les suena el nombre? Por supuesto, porque con la revolución que van a hacer los sacerdotes, con el retorno a la antigua religión, a Tutankamón le van a cambiar el nombre de Atón a Amón, y entonces ahora va a ser Tutankamón. Ascendió al trono a los 12 años de edad. Se casó con una de las 6 hijas, la hija primogénita de Ikenatón y de Nefertiti. Él es hijo de Ikenatón con una esposa secundaria que se llamó Tilla. Hace un par de años se estableció bien ya la filiación por estudios del DNA, que son padre e hijo. Gobernó 7 años, murió a los 19, trasladó la capital de Telamarna de regreso a Tebas, y bueno, pues entonces con él se va a restaurar el culto a los antiguos dioses. Cambiarle el nombre de Tutankamón a Tutankamón, pues lo va a representar. Ahora, ligado con esta religión, por supuesto que viene una de las angustias fundamentales del hombre, y es una de las razones de ser del pensamiento religioso, que es, ¿qué sigue después de la muerte? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con su espiritualidad? ¿Qué pasa con sus afanes? Los egipcios van a concebir al ser humano formado, constituido por diferentes niveles. La capa exterior, que es el cuerpo, es el estuche que contiene diferentes personalidades espirituales. No nos da tiempo en este ciclo de conferencias de hablar en particular de los 5 o 6, de las 5 o 6 existencias espirituales que constituyen a cada faraón. Una es el alma inmortal, que es el Ka, y otra es el Ba, y otra es la sombra. De eso no vamos a hablar hoy, pero sí vamos a hacerle énfasis que dentro de las existencias espirituales hay un alma que es eterna, que puede ser eterna. Y esta alma va a alcanzar la eternidad siempre y cuando pueda demostrar en el juicio que tiene que llevar ante Osiris que tuvo una vida recta, que fue un buen hombre, que hizo buenas acciones,
y que se merece la eternidad. Y entonces el alma de esta manera gana la existencia hasta el final de los tiempos. Si no lo van a lograr demostrar, esta alma va a ser devorada por un monstruo y no va a haber entonces esta anhelada inmortalidad. El cuerpo es el soporte físico. El cuerpo es la casa de esas personalidades espirituales. El cuerpo es el punto de reposo de estas almas inmortales que en algún momento tienen que descansar. Por eso el cuerpo se tiene que preservar, porque el alma va a buscar su estuche y entonces hay que momificarlo y hay que preservarlo, porque en tanto el alma sea inmortal, el cuerpo tiene que estar ahí. Se le rinde un culto a los ancestros. Los vivos tienen la obligación en las noches de colocar alimentos, pan y agua en el alféizar de la ventana para alimentar, aunque sea de manera metafórica, a esa alma, al alma del padre, del abuelo, del bisabuelo, que se tiene que alimentar de alguna manera. Si no lo cumplen, pues aguas, porque a lo mejor se cobran una venganza. Entonces hay que rendirle un culto a los ancestros fallecidos. El cuerpo se preserva y se le tiene que rendir un homenaje. Por lo tanto, para conservar el cuerpo, para conservar el alma eterna, se tiene que pasar por un proceso de momificación. El cuerpo se momificaba naturalmente. Imagínense vivir en el desierto del Sahara a esas temperaturas, con esa resequedad. Por supuesto que los cuerpos no se corrompían, se secaban. Pero ya una vez que empiezan con este pensamiento religioso, lo que se va a procurar es momificar a los cuerpos, sobre todo de los faraones, de las élites. Es un procedimiento sumamente costoso y es un procedimiento caro. Una momificación bien hecha toma 70 días. El cuerpo de la persona fallecida tiene que ser intervenido de inmediato. Hay que sacar todas las vísceras, excepto el corazón. Por las fosas nasales se sacaba el cerebro. Se hacía, aquí ven ustedes la imagen de Anubis con la momia. Se le hacía una incisión, hagan de cuenta que se está operando del apéndice a alguien, y en esta incisión que se hace en el abdomen se sacan los pulmones y se sacan todas las vísceras. Las vísceras se tienen que conservar y se van a conservar en 4 vasos que se llaman vasos cánopes, que también tienen que ser colocados en la tumba. Cada uno tiene la efigie de uno de los hijos del dios Horus. Y entonces el estómago, los intestinos, los pulmones, el cerebro, el hígado, se van a guardar en los vasos cánopes. Se va a hacer un sarcófago que va a tener invocaciones mágicas, vean cómo tiene ahí los ojos, ¿verdad? Para proteger el cuerpo y el alma. Van a haber representaciones de Isis, va a haber representaciones de Osiris, para que protejan al cuerpo en su viaje al más allá. Desde los tiempos más antiguos, en las primeras pirámides, tallado en piedra, con jeroglíficos, la palabra jeroglífico quiere decir escritura sagrada, se va a empezar a escribir un texto larguísimo que se conoce como el Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos, y yo lo pongo a un nivel así, una analogía muy simple, pero el Libro de los Muertos es como ir al inframundo acompañado de un abogado. Porque el Libro de los Muertos le está diciendo al alma exactamente qué tiene que hacer y qué tiene que decir a la hora en que sea interrogado y cómo se tiene que defender a la hora en que vaya a ser juzgado. El juicio, bueno, estas son las imágenes. Acá está Anubis presidiendo el embalsamamiento, las 2 diosas, Isis y Neftis. Acá ya tenemos las representaciones de la momia. Acá están los símbolos del poder real. Y todos los jeroglíficos que ustedes ven acá son parte de este Libro de los Muertos. Este es el juicio de Osiris. Aquí está Osiris sentado en su trono. Aquí está vestida de blanco la persona que falleció. Aquí tenemos al dios Horus con el Ankh, que es la eternidad,
presentándolo ante su padre, y ahí tenemos a Tot, que está al pendiente y está anotando, no sé si lo logran ver, como si tuviera un pergamino y una pluma en la mano, está viendo lo que sucede con esa balanza. En esa balanza se coloca el corazón del muerto, por eso no se retira de la momia. Entonces, en un plato está el corazón, y en otro plato una pluma de la diosa de la verdad y la justicia, que se llama Ma'at. Y entonces se pone la pluma en uno, el corazón en otro, y empieza el interrogatorio. Y entonces se le va a preguntar al alma cómo fue el comportamiento y el cumplimiento del hombre en vida, para ver si se merece la vida eterna o ser devorado por un monstruo como el que está ahí parado, muy al pendiente. Ojalá que le den ese corazoncito para alimentarse, porque pues este hombre no pasó el examen. Y entonces acá está parte del texto del libro de los muertos, de lo que tiene que decir el alma a la hora del juicio. No he cometido iniquidad respecto de los hombres, o sea, no le he hecho ningún daño a ningún hombre. No he matado a ninguno de mis parientes. No he mentido en lugar de decir la verdad. No tengo conciencia de ninguna traición, no he hecho mal alguno. A nadie he causado sufrimiento, no he sustraído las ofrendas de los dioses. Mi comportamiento ha sido impecable, me merezco la eternidad. Si la balanza mantiene su equilibrio, está diciendo la verdad. Y entonces, si es el faraón se convierte ahora en la bóveda celeste, en Osiris. Y si es algún funcionario, si es un visir, si es un escriba, si es un sacerdote, si es una esposa real, el alma alcanza la inmortalidad. Y entonces, adentro de las tumbas, se van a escribir todos los pasajes del libro de los muertos. Ahí están todos los dioses que son testigos de este juicio. Y entonces el hombre pues tiene que tener cuidado de cumplir. Cuando el faraón llega al poder, pues una de sus primeras labores, ¿cuál va a ser? Empezar a construir su tumba, para que dé tiempo que esté todo el texto ahí puesto, para que estén todas las escenas de quiénes lo van a alimentar y lo van a cuidar en el más allá, las escenas de los agricultores y las escenas de los escanciadores de vino y de aquellos jardines hermosísimos con plantas exóticas. Y entonces ese trabajo empieza desde el momento en que el príncipe se convierte en faraón. Adentro del sarcófago, por supuesto que hay escenas, ahí están escenas de los dioses, también hay fórmulas mágicas. La momia se va a ir envolviendo en vendas de algodón, sin embargo hay comercio con China y algunos faraones estuvieron embalsamados con vendas de cera. Se van poniendo diferentes amuletos. A la altura del corazón se pone un amuleto que es el escarabajo, el sol naciente, y entonces el escarabajo representa también el renacer. Es el sol que renace después de las tinieblas, y entonces va a ser esta alma que va a renacer. Y se le van poniendo, pues luego las máscaras, en un principio son estas maravillas, como lo que van a ver ustedes allá arriba, que trata de representar al faraón tal y como es. En el caso del periodo romano, lo que se va a hacer es arriba de las telas se va a pintar un retrato de la persona fallecida. ¿Por qué se tiene que parecer? Para que el alma encuentre su estuche, su envoltura, no se vaya a equivocar. El cuerpo lo tiene que saber identificar. Acá lo que ustedes tienen al centro son nuevamente a Isis y a Neftis, y adentro pues están también para proteger al cuerpo, y ahí tienen ustedes estos dos ojos de Ra, que también es preservarlo en contra de cualquier daño. Bueno, las pirámides son la escalera por medio de la cual, la barca por la cual el alma inmortal del faraón va a ascender al cielo. También representan la caída de los rayos solares. La primera pirámide, de eso vamos a hablar la próxima semana, es la de Saqqara. Esa es una innovación. Es una pirámide escalonada. Cada escalón como, bueno, las pirámides a las que estamos acostumbrados en México. Sin embargo, para la cuarta dinastía, la idea va a ser hacerlas alisadas, para que sean como una rampa, para que sean como el rayo de sol que cae. Desde el primer momento en que se inhumó al faraón, lleno de tesoros, lleno de oro, piedras preciosas, y en unos primeros tiempos se hacían sacrificios humanos porque sus servidores eran enterrados con él para que los sirvieran en el más allá. Por supuesto que los albañiles
que habían construido la pirámide sabían exactamente cuál era la cámara funeraria y sabían en dónde se encontraban los tesoros. El saqueo de tumbas empezó desde el primer momento. Dentro de las pirámides, de las que están en Giza, ninguna tiene sus tesoros, ninguna, en algunos casos ni siquiera la momia. Se han encontrado los catafalcos de basalto con el mazo sosteniendo la tapa, que ahí lo pusieron los ladrones de tumba para sacar la momia, desenrollarla y llevarse todo el tesoro. Dejaban botada la momia. Cuando los faraones, después de la cuarta dinastía, se dan cuenta que la pirámide dice, aquí hay un tesoro, ven y encuéntrame, deciden trasladar la necrópolis al Valle de los Reyes, que es en la ciudad de Tebas, actualmente Luxor. ¿Por qué el Valle de los Reyes? Porque hay una cadena montañosa y allá hay una cumbre que parece una pirámide. Entonces esa es la señal que ahí se puede inhumar a los faraones, porque nuevamente es la forma como que están cayendo los rayos del sol. Y adentro de la montaña se empiezan a tallar las cámaras funerarias, las tumbas, que se va a tratar de cubrir y que pasen desapercibidas para que ningún ladrón de tumbas la encuentre. ¿Sí las van a encontrar? Se ha encontrado un pozo donde se arrojaron las momias de varios faraones una vez de que les quitaron todas sus riquezas. Y bueno, una de las únicas que quedó totalmente desapercibida, preservada, pues es la de Tutankamón, la encontró Carter en 1922. Pero todas las demás están totalmente saqueadas. Están las pinturas murales, están los catafalcos, están todos los grabados, ninguno de los tesoros. Se han encontrado cosas sueltas, se han encontrado algunas tumbas dentro de las dunas del desierto. Se sigue buscando constantemente. Hace unos 10 años se encontró una necrópolis que se llamaron las momias doradas, corresponden al periodo romano. Entonces fue una necrópolis donde había 100 momias y bueno, también estaban con ofrendas de oro. Y bueno, pues esto es lo que nos va a dar la información de la vida cotidiana del Antiguo Egipto. Esta es la cámara mortuoria de Tutankamón. No era para él. La de él no estaba terminada cuando murió. Estuvo en el trono 7 años. Era una cámara preparada para alguien más. Y entonces aquí en este hueco, aquí lo ven ustedes en el diagrama, estuvo colocado el catafalco. El catafalco tenía varios sarcófagos, como si fuera este juego de las muñecas rusas, ya saben, estas matruscas que se abren y adentro hay una más chiquita y más chiquita y más chiquita. Eran 4 catafalcos, 4 sarcófagos de madera, algunos dorados, todos polícromos, y luego se encuentra la momia. Y entonces, pues acá está la imagen de cómo se encuentra. Acá están pues todos los mascarones de Tutankamón. El último pues es esta pieza de oro, los demás son de madera dorada, uno adentro del otro, pero el último sí es de oro puro, con incrustaciones de lapislázuli. Y bueno, pues aquí tenemos a Osiris, ya lo reconocen ustedes, este dios que es representado como una momia. Ahí tenemos al joven Tutankamón, está acompañado por las diosas Isis y Neftis, y al final de la pared ahí ya está Tutankamón junto con Osiris, y en la pared de enfrente pues está parte de los textos del libro de los muertos, para que su alma pues pueda presentarse ante Osiris a la hora del juicio y gane la inmortalidad. Bueno, entonces esto es pues una serie de ritos funerarios que derivan de la religión. La primera momia, el primer embalsamado es Osiris, el concepto de que se convierte en el dios que preside la inmortalidad, el juicio de los muertos, la obligación del hombre de cumplir con todas las leyes, de vivir armónicamente en sociedad, de poderse defender y decir no maté, no robé, no mentí, cumplí con todos los preceptos, fui un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, le ayudé a la gente pobre. Y entonces pues es hablar de una sociedad sofisticada, y también el concepto de que hay algo más allá de la muerte, y también el concepto de que hay un juicio de los muertos. Eso lo va a heredar Occidente. Nuestro concepto de juicio final, ya reelaborado y representado de otra manera, va a provenir de estas primeras nociones. Bueno, con esto terminamos la charla de hoy.
Queda un ratito por si hay algún tipo de pregunta. Y la próxima semana, ya es la última charla, vamos a hablar del arte. Del museo nos están ofreciendo la posibilidad, la última charla va a ser el próximo martes 26 de agosto, nos están ofreciendo la posibilidad de visitar la exposición el viernes 29 a las 6 de la tarde, 29 de agosto. Entonces, por favor, piénsenlo, vean sus agendas. Para la próxima semana, pues queremos saber más o menos cuántas personas asistirían a la visita de la exposición temporal de los tesoros de Tutankamón. Y bueno, pues eso ya sería el cierre de las conferencias. Bueno, muchas gracias. De los dioses, ya no se van a confundir. Y bueno, se pasó entonces de las nociones más primitivas del animismo y de la magia, pues a estos conceptos muy sofisticados. La cualidad divina, la van a ver ustedes en la imagen de abajo, la cualidad divina se va a representar con un jeroglífico que es un cetro o un hacha. Lo están viendo ustedes en esa figura a mano izquierda abajo, esa figura humana que tiene una barbita y está deteniendo en la mano un bastón. Ese es un símbolo de divinidad que se va a utilizar única y exclusivamente para los dioses y los faraones. Este es el emblema de que son figuras divinas. También la barba falsa es señal de que son figuras divinas. Ningún otro personaje de todos los que se van a representar, ni en la escultura ni en la pintura egipcia, tienen esas características. Si trae ese bastón, es que es o un dios o un faraón. Ya en la figura de arriba, que es una estela grabada, pues ahí están viendo ustedes al dios, Atón, que trae el tamaño de la figura, véanlo, y también vean cómo trae ese bastón de mando que está dándole la característica de la divinidad. Para designar a los dioses, la palabra fue Neter. Neter en egipcio quiere decir Dios, el plural es Neturu, dioses. Se le va a representar con este jeroglífico del hacha o del bastón o del cayado, lo tienen ustedes ahí en la imagen de abajo, y también lo van a representar con el Ankh. El Ankh es lo que nosotros llamamos la cruz egipcia, es señal de inmortalidad. Entonces, cuando ustedes vean cualquier imagen del antiguo Egipto que tenga estas características, van a saber de inmediato que se está refiriendo a una de las divinidades. El dios, este origen de que esté con un hacha o que esté con este bastón, remite a un tiempo muy primitivo que está diciendo que el dios era fuerte y que el dios era guerrero. Estamos hablando de los orígenes de la civilización egipcia. Ya cuando está consolidada toda la estructura de esta gran civilización, el emblema va a quedar, aunque no necesariamente el dios represente que se va a ir a la guerra. Y bueno, ¿qué quiere decir la palabra Neter o qué quiere decir la palabra Neturu? Pues es aquellos que vinieron del cielo a poblar la tierra, es decir, son estas figuras divinas que son los orígenes de la vida y de la civilización. Las características fundamentales de la religión egipcia, primero es creencia en un dios solar, el sol, el dios del sol, creó el universo y manifiesta su poderío a través de sus evoluciones en el cielo. Al rato les voy a poner una imagen de una pirámide y el sol radiante. Imagínense lo que es la vida en este Egipto, que es continuación del gran desierto del Sahara, aunque en aquella época, hace 7.000, 8.000 años, parece ser que el clima era más benigno, pero imagínense, fuerzas de la naturaleza van a ser divinizadas. Los dioses por primera vez empiezan a tener una personalidad definida y pueden tener rasgos antropomorfos y también zoomorfos. Ustedes están viendo ahí, les quiero pedir si ponen el celular en vibrar para que no se interrumpa la charla. Sí, gracias. Entonces, por ejemplo, ustedes están viendo a mano derecha a Hathor,
había sido una diosa local de un nomo, de una de las provincias antes de que se llevara a cabo el proceso de unificación del Alto y del Bajo Egipto. Pero en este caso Hathor, que luego se va a identificar también con Isis, es una diosa que tiene que ver con la fertilidad, es la diosa vaca. Y entonces la vemos en forma femenina, humana, pero si se dan cuenta, como tocado trae el disco solar en medio de dos cuernos que representarían, que también es una advocación a esta diosa vaca. Luego tenemos a Tot, que es el dios de la sabiduría, entonces lo están representando con la cabeza de un iris, por la forma del pico del iris, que es como si fuera de un estilete, en el que se está escribiendo, en el que se va a escribir en los papiros. Entonces este es el dios lunar, pero también es el dios de la sabiduría, y también es el dios que atestigua el juicio de Osiris. Luego tenemos a Bastet, esta diosa, que tiene cara de gato. Entonces sería la diosa que protege el ámbito casero, que protege la casa, que protege las actividades cotidianas de la mujer, que en momentos de furia se convierte en Sekhmet, que es la diosa leona, que va a la guerra y que ataca y que defiende lo que le es propio. Entonces esta diosa se puede transformar. Y luego vamos a tener ahí a Anubis, el penúltimo, es el dios que preside los enterramientos y el proceso de momificación. La cara es de un chacal, porque lo están relacionando con estas fieras depredadoras que comen carroña, y entonces Anubis, que es el protector del proceso de embalsamamiento, de momificación, va a tener la cara del chacal. Y luego tenemos a Ra, una de las advocaciones del sol, al rato vamos a hablar de ellas, pues que tiene la cara así de un pájaro, de un halcón, con esta corona del sol radiante, que bueno, entonces son dioses con figura humana, antropomorfos, y dioses que tienen también características zoomorfas. Y bueno, el ciclo anual de las inundaciones del río Nilo, que permitía el trabajo agrícola, que permitía la fertilización de las tierras, desde muy temprano les va a dar el concepto de resurrección. La semilla se entierra en la tierra, como los cuerpos se entierran en la tierra. Pero viene el desbordamiento del Nilo y la semilla germina y crece y sale de la tierra y florece y alimenta. Y después de la cosecha, la semilla nuevamente vuelve a ser enterrada, y entonces esta actividad agrícola, que es la base de su sustento, muy temprano les va a dar el concepto de que hay una resurrección. Y este concepto luego lo van a trasladar a la vida humana. El cuerpo muere. Del antiguo Egipto, pues está muy ligado a la práctica religiosa. La escritura se va a desarrollar en función del rito funerario, el libro de los muertos. Las esculturas son funerarias, los amuletos, las pinturas en las tumbas que nos permiten conocer muy bien cómo era la vida cotidiana del antiguo egipcio, tienen que ver con la noción de que eso que se plasmó en el muro de la tumba va a cobrar vida una vez que el alma pase por el juicio de Osiris, y entonces hay que pintar las escenas de la vida cotidiana de la manera más realista para que el hombre que está ahí enterrado pues esté abastecido, esté cuidado y esté alimentado después de su muerte. Para la civilización egipcia, como las civilizaciones antiguas, vamos a hablar inclusive de Mesoamérica, pues hay muchos dioses que tutelan diferentes facetas de la vida cotidiana de la vida, es decir, dioses de la tierra, dioses del agua, diosas de la fertilidad, del nacimiento, del matrimonio, de la muerte, de la justicia, de la verdad, de la armonía. Y entonces el antiguo egipcio, pues desde que se levantaba hasta que se acostaba, desde el primer día del año hasta el último, pues su vida cotidiana está ligada a una práctica religiosa y al cumplimiento de una serie de rituales, que bueno, esto le va a dar un sentido a su vida. ¿Para qué está el hombre? El hombre está para adorar a los dioses. ¿Para qué debe de adorar a los dioses? Para que los dioses lo protejan, lo preserven, para que los dioses lo alimenten, y entonces el hombre necesita a los dioses y los dioses necesitan del hombre. Y esto va a ser el concepto no para una festividad religiosa una vez al año, sino todos los días desde el amanecer hasta el anochecer. Los conceptos religiosos de los egipcios van a ser sumamente complejos. Se va a dar explicación al cosmos,
al amanecer y al anochecer, al movimiento de los astros en el cielo, a las épocas del año. Va a haber un panteón no entendido como cementerio, sino en la noción original de la palabra panteón, que es el concepto de todos los dioses, toda la multitud de dioses, que van a ser pues, los que le van a dar sentido a la vida, pero además este concepto religioso va a influenciar a las culturas contemporáneas de los egipcios e inclusive el pensamiento religioso posterior, inclusive el monoteísmo. Y bueno, sus principales creencias religiosas se pueden sintetizar en el concepto de que hay un Dios creador, que hay vida o hay un juicio después de la muerte, que el alma es eterna y que hay triadas divinas. ¿Qué es triadas divinas? Parejas divinas, un Dios Padre, una diosa Madre y un Hijo Dios, que son los que van a reglamentar la vida en el Antiguo Egipto. Los más importantes son los que ustedes tienen aquí representados, son Osiris, Isis y Horus, son los dioses más importantes del Estado egipcio, y a estos es a los que todas las provincias le van a rendir culto. Entonces, acá tienen ustedes imágenes de algunos de sus dioses más importantes. Pues la conferencia de hoy es sobre la religión egipcia, probablemente una religión que pues, tiene una gran vinculación con el arte egipcio. Lo que conocemos de arte está muy ligado a la práctica religiosa, y la charla está dividida en dos partes. La primera es hablar de la religión, los principales dioses, los principales mitos, y luego vamos a hablar de lo que es la vida después de la vida, es decir, la noción de vida después de la muerte, de un juicio de los dioses, un juicio tras el deceso, el alma inmortal. Y entonces vamos a estar hablando de una serie de conceptos que de alguna manera pues, se fueron filtrando a las religiones monoteístas de Occidente. Es decir, la religión egipcia, no todo, pero ciertos elementos de la religión egipcia son la base para entender el pensamiento religioso monoteísta, y de hecho vamos a hablar de una revolución monoteísta que hubo en el Antiguo Egipto de un periodo muy breve, menos de 20 años, pero ya se habla de una serie de conceptos que nos van a ser bastante más familiares. Bueno, entonces vamos a empezar con lo primero, que es la religión. Bueno, la religión en el Antiguo Egipto pues le va a dar sentido a las necesidades del campesino, del artesano y de los ciudadanos del reino, es decir, de todos los habitantes. Una gran preocupación en el surgimiento del pensamiento religioso desde la época del Paleolítico hasta las religiones consolidadas y el pensamiento religioso más abstracto es encontrarle sentido al porqué de la vida y el porqué de la muerte. En estas épocas, todavía en la antigüedad, también es encontrarle el sentido a la naturaleza que rodea al hombre y a sus fenómenos. Es una explicación que el hombre no tiene al alcance de la mano si no recurre a conceptos sobrenaturales: por qué llueve, por qué se inunda, por qué cae el trueno, pero sobre todo, por qué se nace y por qué se muere, y una tremenda angustia de qué sucede después de la muerte. Entonces, desde épocas inmemoriales, desde pues, el periodo paleolítico, y estoy hablándoles de 20.000, 30.000, 40.000 años antes del surgimiento de la vida civilizada, ya hay nociones que hablan de algo después de la muerte. Porque los enterramientos que se han encontrado del periodo paleolítico también es acomodar los cuerpos de una cierta manera y enterrarlos con unas ofrendas funerarias, pensando en que esto va a ser útil en la vida después de la muerte. Entonces, esta es una línea de pensamiento sumamente antigua que se va a ir elaborando, se va a ir refinando, se va a ir haciendo más sofisticada, hasta que ya con los egipcios vamos a encontrar un pensamiento religioso muy elaborado, muy trabajado, una serie de dioses muy bien identificados, rituales, sacerdotes, templos, ofrendas, es decir, ya una religión en todo su sentido, dioses con una personalidad propia. Ya no son las fuerzas de la naturaleza, sino dioses particulares. Y esta religión, como de todo el pensamiento religioso, pues le va a tratar de responder al hombre sus angustias, sus preocupaciones más fundamentales. Y bueno, lo que conocemos, el alma es eterna y el alma va a
pasar por un juicio y va a alcanzar esta eternidad. Y bueno, el culto religioso empieza siendo entonces un culto a los dioses que favorecen la agricultura, el dios del agua, Nido, el dios del sol, Atón, el dios de la tierra, Hep, que de hecho de ahí viene la palabra Egipto. Entonces Hep quiere decir, es el dios que protege la tierra, es la agricultura. Y luego, cuando se va a establecer un rey, un emperador, un faraón, el faraón va a ser legitimado considerando que él es la encarnación del dios Horus, el hijo de la pareja fundamental que son Osiris e Isis. Cada faraón, ya lo vimos la semana pasada, a la hora que recibe el poder real, ya es considerado Horus vivo, es una figura divina. Que nosotros lo vamos a tener de alguna manera derivado, pues vamos a hablar del Imperio Romano, en que los emperadores romanos eran divinizados, en un principio a su muerte. Con Diocleciano es señor divino en vida. Con el cristianismo, ya como la base de la cultura occidental, el concepto va a pasar en que los reyes no es que necesariamente sean figuras divinas, pero tienen, ustedes saben el concepto, el derecho divino para gobernar. Y entonces esta justificación de las monarquías europeas durante toda la Edad Media va a provenir de este concepto que la figura del rey está sancionada por la autoridad religiosa. En el caso de los faraones hasta el siglo IV del Imperio Romano, 4 después de Cristo, se va a considerar de que el gobernante es una figura divina. Entonces vean cómo de alguna manera estos conceptos tan antiguos se fueron permeando, se fueron, pues, de una manera casi subterránea, pues han seguido vigentes en ciertas cosas hasta hoy en día. Bueno, entonces esto sería el origen de esta religión. Primero son las fuerzas de la naturaleza, como en cualquier civilización, como en cualquier lugar donde hay vida sedentaria, el culto al dios del agua, a la diosa de la tierra, al dios del sol, porque sin ellos no hay agricultura. Y ya luego se empieza a hacer un pensamiento más sofisticado, más elaborado, se empieza a ligar a esto la producción artística, la producción literaria, y entonces acaba siendo una religión muy elaborada, a veces ya un poco difícil de entender cuál haya sido su origen. Bueno, fue también una de las primeras civilizaciones que le va a dar una personalidad propia a cada uno de sus dioses. Nosotros lo tenemos más presente cuando hablamos de la mitología griega. Entonces ahí ya sabemos de que Zeus es casquivano, y de que Hera es celosa, y que Afrodita es libidinosa, y que Vulcano es enojón, y que Marte es el dios de la guerra, y eso ya los tenemos como las características precisas de cada uno de los dioses del panteón griego. Pero este proceso de darle a cada, puse la palabra personalidad, que tiene que ver con lo humano, porque pues no encontré un término que dijera cómo a un dios le damos una característica personal, individual. Es un proceso de individualización de cada uno.